¿Cuál es la historia del oscuro secreto de tu pequeño pueblo? Crecimos en uno de los peores barrios de mi estado. Crimen, pandillas, etc. Pero eran los años 80, así que igual salías a nadar o a andar en bicicleta. Nos criaron para ser extremadamente astutos en la calle y pelear como pequeños salvajes si alguien nos ponía una mano encima. Pero 3 tipos en un taxi irónicamente llamado Taxi Seguro casi me secuestran en plena calle y a plena luz del día. En fin, como era una infancia en los años 80, solíamos ir en bicicleta a todas partes. La calle donde vivíamos estaba dividida en 3 partes. La parte de arriba y la del medio eran relativamente tranquilas durante el día. La parte de abajo estaba prohibida sin importar qué, porque ahí vivían los agresores y los traficantes de droga. Por fin nos mudamos y fuimos a un lugar mucho más seguro. Pasan los años. Nuestro antiguo barrio sale en las noticias de vez en cuando por distintos escándalos. Un día vi en el periódico que habían encontrado sin vida recientemente a una mujer en su casa, llevaba un mes así en su sofá. Un final triste, pero nada espantoso como un asesinato. Sin embargo, cuando las autoridades llegaron para encargarse de la situación, descubrieron una gran losa de cemento en un lugar extraño del patio trasero. Un vecino les dijo que con frecuencia la había visto de noche sentada cerca de la losa, hablándole. Si conocieras lo extraña que era la gente de nuestro barrio, lo habrías descartado como otra loca más. Resultó que era su esposo. Solo que no estaban casados legalmente, así que cuando él murió, se sospechó que fue por causas naturales. No tengo idea de cómo llegaron a esa conclusión. Ella no podía vivir sin su cheque mensual del seguro social. Así que lo enterró en el patio trasero y siguió fingiendo ante sus familiares de otro estado que él seguía vivo. Nosotros solíamos pasar en bicicleta por esa casa con frecuencia cuando él ya estaba enterrado en el patio. Años 80. Trabajé para una escuela como asistente de educación especial en un pueblito de montaña en Colorado hace unos años. El conserje de la escuela era joven y nos llevábamos muy bien, conectamos por los videojuegos. Empezó a aparecer donde quiera que yo estuviera para hablar conmigo y jugar con los niños con los que trabajaba. Una noche me invitó a su casa para jugar esmas y terminamos acostándonos, ya sabes a lo que me refiero. Al día siguiente descubrí que estaba casado cuando vino hacia mí en pánico porque la vecina le había dicho a su esposa que yo había estado allí. Lo más fuerte es que él era testigo de Jehová y sintió que tenía que confesar su pecado tanto a su esposa como a toda la comunidad de esa religión en ese pueblo tan pequeño donde todos sabían los asuntos de los demás. Por suerte yo ya me había mudado y estaba a unos 300 kilómetros cuando todo salió a la luz, pero que me parta un rayo si todo el mundo en ese pueblito no supo que yo había destruido un hogar. Más que un secreto oscuro, era más bien una locura dramática que nadie fuera de nuestra iglesia sabía realmente qué había pasado. Desde afuera, la gente solo vio a una comunidad religiosa de más de 100 años derrumbarse de la nada. Así que esto es lo que en realidad pasó. Mi familia fue a la misma iglesia durante más de 30 años, y yo crecí yendo allí todos los domingos. Hace unos años, el pastor anciano decidió jubilarse y pasarle el mando al pastor asistente, que era joven, un poco menos tradicional, pero aún así un pastor increíble. Fue un desastre total. La mitad de la iglesia quería traer a un pastor completamente nuevo porque el pastor asistente que ya teníamos desde hacía más de 7 años era demasiado moderno. Luego estaban personas como mis padres, a quienes les gustaba el pastor asistente porque era un tipo fantástico, encajaba perfectamente en el puesto, llevaba años allí, ya sabía cómo funcionaban las cosas y sus sermones siempre eran excelentes. Bueno, lo que pasó después fue exactamente lo contrario de lo que esperarías en una iglesia. Mi mamá, que estaba muy involucrada en la iglesia e incluso formaba parte del consejo, fue apartada poco a poco y desplazada del poder por otra miembro del consejo a la que llamaremos Betty. Betty, la cabecilla de todo esto, incluso descargó su frustración por nuestro apoyo al pastor asistente contra mi hermanita, que trabajaba en la guardería de la iglesia. Dejaron de ponerla en el horario de trabajo por completo. Más tarde, mi mamá y la tesorera descubrieron que Betty estaba usando fondos de la iglesia para su vida privada. Mi mamá tenía que autorizar todas las compras hechas con la tarjeta de crédito de la iglesia, y Betty la estaba usando para cosas caras y para comprar comida que nunca llegaba a la iglesia. Se guardó toda la evidencia, pero no pasó nada. Eso hizo que Betty escalara todavía más la situación y reuniera apoyo para dar un golpe interno. Betty no es cristiana, ningún cristiano de verdad haría cosas así. Y eso va para todos los cristianos, si solo son amables los domingos, o están llenos de odio hacia otros que son diferentes a ustedes, entonces lo están haciendo mal. Mi mamá es una mujer extremadamente amable y de voz suave, no tenía ninguna posibilidad contra la bocona de Betty y su carisma. Al final Betty se salió con la suya,
Trajeron a un pastor nuevo y hasta expulsaron al pastor asistente. Me daba asco ver cómo esta mujer tan poco cristiana lograba lo que quería. En la fiesta de despedida del pastor asistente, él estaba llorando. Él y toda su familia pensaban que nuestro pequeño pueblo era el lugar donde se iban a establecer de forma permanente, amaban a la comunidad. En cambio, los echaron, todo por una disputa patética sobre que no era lo suficientemente tradicional. Su esposa estaba tan furiosa que se negó a hablar con nadie, empacó todo lo que tenían, se llevó a los niños y se mudó a otro estado sin decirle nada a nadie antes de la fiesta de despedida. Completamente entendible, en mi opinión. Mi familia, y muchísimas más, dejaron esa triste excusa de iglesia. Betty se quedó con el cascarón de lo que alguna vez fue una familia de iglesia increíble. Mi mamá quedó devastada, le rompió el corazón ver la iglesia así y ser expulsada por sus propias amigas. Estuvo deprimida durante mucho tiempo. Todo esto me revuelve el estómago con solo pensarlo otra vez. No sé qué tan secreto era, pero el alcalde era el borracho del pueblo. Había escuchado a alguien bromear diciendo que todo lo que hacía falta para entrar en la policía local era poder sostener a un alcalde borracho, pero pensé que era solo eso, una broma. Un par de años después, fui a un partido de secundaria y vi a 2 oficiales cargar entre los dos a un hombre tan borracho que estaba desmayado y babeándose encima. Le pregunté a uno de mis amigos quién era y me dijo que era el alcalde. La otra cosa es la comisión del condado. Ya sabes cómo a veces ves en las noticias que un gobierno local le da exenciones fiscales a una empresa para que se instale en su comunidad. En este lugar, cada miembro de la comisión es dueño de las empresas locales más grandes y ni una sola paga más que el salario mínimo. Cuando se reúnen con posibles empresas, la primera pregunta que hacen es, ¿cuánto van a pagarles a los nuevos empleados? Si la respuesta es 10 centavos por encima del salario mínimo, se niegan a darles cualquier exención fiscal, así que la empresa termina yéndose a otro lugar. Canadiense aquí. Nuestro equivalente al CPS, Servicios de Protección Infantil en Estados Unidos, aquí se llama CAS, Sociedad de Ayuda Infantil. Toda su oficina es un chiste aquí, y durante aproximadamente un mes, hace un tiempo, fue imposible hacer cualquier cosa con ellos porque dedicaron todos sus recursos a un control de daños a gran escala. Habían sacado a 4 niños de la casa de una adicta a la heroína bastante conocida en el pueblo. El problema era que tenía 5 hijos. Por alguna maldita e inconcebible razón, se llevaron a todos los mayores y le permitieron quedarse con el recién nacido. Tenía apenas un par de semanas de vida. La visita del caso ocurrió después de un seguimiento postnatal que fue cuestionable o que directamente no se hizo. No estoy del todo seguro de eso. Esa misma maldita noche en que se llevaron a todos los mayores, la adorada mamita decidió drogarse antes de irse a dormir. En su sueño inducido por opiáceos, se dio vuelta sobre el recién nacido y, para cuando se dieron cuenta, el bebé había dejado de respirar. Y su control de daños funcionó también. Nunca salió en los periódicos ni nada parecido, hasta donde yo he visto. La única razón por la que me enteré fue porque estaba tratando de ayudar a una amiga a lidiar con un ex suyo que era un abusador, y cuando no pasaba nada con el CAS, fuimos en su lugar a la policía. El oficial con el que hablamos estuvo más que feliz de hacernos saber porque nunca lograríamos nada con esos incompetentes. Uno de los hijos de una concejala municipal no es de su esposo. Él no tiene ni idea. Mis padres vivieron al lado de esa familia durante años. Tenían 2 hijos de más o menos la misma edad que mi hermano y yo. También tenían serios problemas matrimoniales, pero mantenían una buena fachada pública. El esposo era 30 años mayor que la esposa y tenía hijos de un matrimonio anterior. Supongo que una noche, después de demasiado vino, a la concejala se le soltó la lengua. Le confesó a mi mamá que su esposo no quería hijos, pero que ella sí los quería de verdad. No quería esperar y divorciarse para luego volver a casarse. Así que fue a un banco de esperma, eligió a un donante que físicamente se pareciera a su esposo y se hizo una inseminación artificial. 2 veces. Quedó embarazada las 2 veces. Le dijo a su esposo que la píldora debió haber fallado, y afirmó que no se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde para abortar. En el momento en que le contó esto a mi mamá, los hijos tenían 21 y 19 años. Mi mamá realmente no sabía qué hacer, así que más o menos se quedó callada hasta que me lo contó a mí varios años después. Sucedió en Canadá. Cuando el gobierno abre tierras de la corona para el pastoreo de ganado, los propietarios tienen aproximadamente una semana para asegurarse de que sus cercas estén en buen estado antes de que los rancheros lleven su ganado. Un agricultor de trigo de este pequeño pueblo no alcanzó a arreglar sus cercas a tiempo. Mientras reparaba una cerca, tuvo una discusión con un ranchero cuyo ganado estaba en tierras de la corona y también en su propiedad, comiéndose su trigo.
La situación se volvió violenta. El ranchero terminó con una pierna rota y el agricultor lo dejó en el bosque. El ranchero logró arrastrarse hasta su vehículo y pedir ayuda por su radio CB. Lo rescataron. Mientras tanto, el agricultor se lo confesó a su sacerdote. La iglesia decidió intervenir. Miembros de la iglesia convencieron al ranchero y a su familia de no presentar cargos. Luego, esos miembros de la iglesia se convirtieron en mano de obra prácticamente esclava para el ranchero mientras su pierna sanaba. Comidas, limpieza de la casa, reparaciones, jardinería, etc. Esto siguió así durante 3 o 4 meses, hasta que el ranchero volvió a ponerse de pie. Me asusta pensar hasta dónde son capaces de llegar para proteger a uno de los suyos. No estoy seguro de qué tan oscuro o secreto sea esto, pero igual es una historia divertida de un pueblo pequeño. En fin, durante mi último año de secundaria, estaba buscando conseguir un trabajo para el verano antes de entrar a la universidad. Varios de mis amigos trabajaban en la heladería y parador local, así que le pregunté a mi amigo Max si creía que podía ayudarme a conseguir trabajo allí. Averiguó, pero volvió con la noticia de que no estaban contratando. Más tarde ese verano, si mal no recuerdo, el local cerró, así que le pregunté a Mac cuál había sido el problema. Me contó que en realidad era solo cuestión de tiempo por el estilo de administración de la dueña, es decir, alcoholismo crónico y una fuerte adicción al juego. Mantenía el negocio con el dinero de su esposo adinerado mientras ella se gastaba todos los ingresos en el casino local o emborrachándose. Su esposo finalmente se cansó, le cortó el dinero e hizo que cerraran la tienda. Al parecer, ella arruinaba cosas en la cocina con regularidad y luego les echaba la culpa a sus empleados adolescentes. Además, los obligaba a ponerles jalapeños a los sándwiches de cualquier cliente hispano, diciendo, no, les encanta, pónganselos de todos modos. Una vez incluso se orinó encima y lo negó con total insistencia, a pesar del olor inconfundible y los pantalones mojados. Así que sí, la verdad me alegra haber trabajado en Subway ese verano. Cuando nos mudamos al pequeño pueblo en el que crecí, mi madre era soltera y necesitaba un lugar donde cuidaran de mí y de mi hermano. Yo iba a entrar a primer grado y mi hermano estaba en preescolar. Éramos muy pequeños. Terminamos al cuidado de una mujer que ofrecía cuidado infantil en su casa, con demasiados niños en su gran casa estilo rancho en un terreno en las afueras del pueblo. Su esposo era el alcalde y se ganaba la vida vendiendo autos usados en un pequeño lote al borde de la propiedad. Se salió con la suya teniendo demasiados niños en una instalación sin licencia, y además tenía un hijo adulto que venía a aterrorizarnos a los niños, especialmente a mí. Le gustaba perseguirme por la casa con un cuchillo de carnicero. Mi madre se enteró y amenazó si volvía a aparecer por allí. No nos quedamos con ellos mucho tiempo después de eso, pero sí más del que yo hubiera querido. Simplemente no había otras opciones disponibles. Tenían mucho dinero e influencia en el pueblo, demasiado para un vendedor de autos usados. Ese tipo logró mantener a su hijo adulto, drogadicto, fuera de la cárcel y con vida. Le construyó una casa nueva a su hija cuando se casó apenas salió de la secundaria, en otro extremo de la propiedad. Mantuvo a su esposa con autos nuevos y cosas lujosas. Incluso consiguió que abrieran una sucursal bancaria local gracias a su influencia. ¿Cómo logró todo eso? Metiendo droga de contrabando en los autos que traía desde el sur de Texas. Tuvo un buen negocio durante varios años. Al final dejó ese mundo. Mi mamá todavía lo ve por el pueblo de vez en cuando. Teníamos un enorme hospital estatal justo a las afueras del pueblo. A lo largo de su historia, atendió a pacientes con tuberculosis, tuvo un orfanato, se convirtió en un manicomio, realizó tratamientos para pacientes con problemas de salud mental. Era una instalación gigantesca compuesta por varios edificios e incluso incluía espacio para que vivieran los empleados y sus familias. Supuestamente también tenía túneles subterráneos para ayudar a que los pacientes y el personal se movieran rápidamente entre los edificios. Sin embargo, el hospital fue cerrado a comienzos de los años 90 cuando perdió gran parte de su financiación y la propiedad simplemente quedó abandonada y deteriorándose. A los pacientes básicamente los enviaron a cualquier otro lugar sin un plan real, lo que provocó que los refugios se saturaran y que aumentara la población sin hogar en nuestro pueblo. La propiedad quedó abandonada y el Estado no tenía idea de qué hacer con ella. Hubo inversionistas interesados en convertirla en un estudio de cine, un parque temático, condominios. Sin embargo, al final el Estado le vendió la propiedad al pueblo donde estaba ubicada por solo $1. Luego, en 2015, ese pueblo dio media vuelta y vendió parte de la propiedad a un desarrollador. Durante todo este tiempo, la propiedad simplemente ha estado ahí, deteriorándose lentamente y convirtiéndose en un punto de encuentro para exploradores urbanos y cazadores de fantasmas. Si pasas por allí hoy,
verás que algunos edificios han sido demolidos y que hay un cartel que anuncia ciertos planes para la propiedad, pero la mayor parte ha quedado en manos de la naturaleza. Lo que me parece una locura es que este cierre ocurrió hace apenas unos 30 años. Este lugar era una fuente importante de empleo en la zona y está en una ubicación muy céntrica por la que la gente pasa todos los días. Pero nadie habla de él, ni siquiera antiguos pacientes o empleados, es como si el lugar simplemente nunca hubiera existido. Estoy seguro de que puedes encontrar gente dispuesta a hablar de sus recuerdos, porque hay bastantes artículos escritos sobre el tema y el debate sobre qué hacer con la propiedad fue noticia principal durante años. Sin embargo, la forma en que simplemente se ha desvanecido de la memoria local me parece muy extraña, y hay habitantes del lugar más jóvenes que yo que ni siquiera saben que existió. Casi se siente como una especie de vergüenza no dicha de la generación mayor, que ya no habla de ello, quizá porque le fallamos a tantos miembros de nuestra comunidad cuando el Estado llegó y lo cerró. En el transcurso de mi vida, se ha convertido muy rápidamente en una leyenda urbana, y eso me parece muy raro cuando todavía hay personas hoy en día que recuerdan con claridad el tiempo que pasaron allí. En los últimos años han ido desapareciendo hombres adultos de la calle donde vivo a horas muy extrañas de la noche, por lo general a la hora de salida de los bares. La gente siempre justifica sus desapariciones diciendo que se emborracharon e intentaron volver tambaleándose a casa, que cayeron al lago, al río o en un banco de nieve y simplemente nunca los encontraron. Sin embargo, hubo un hombre al que sí encontraron, 3 meses después de su desaparición, en un pueblo junto a un lago a 45 minutos de donde lo habían visto por última vez caminando a pie, muy borracho. Lo encontraron boca abajo en un lago donde supuestamente no tenía familiares ni amigos. El otro día, un tipo de 20 y tantos años publicó en Facebook que le echaron algo en la bebida en los bares del pueblo, un tipo grande que casualmente estaba con todos sus amigos. Sus amigos ya se iban a ir y, justo por la hora en que estaban a punto de irse, él empezó a comportarse raro, así que llamaron a una ambulancia para él. ¡Qué cosa más extraña! ¿Hay algún desgraciado ahí afuera secuestrando hombres adultos en mi zona? No sé si se considera un secreto oscuro, pero en el condado donde viví desde los 10 hasta los 18 años, tuvimos a un soldado que murió en circunstancias extremadamente cuestionables. Dijeron que estaba drogado, borracho o atravesando un colapso mental y que irrumpió en un vivero, del tipo de plantas. Afirmaron que lo atacaron unas avispas y salió corriendo. Llamó al 911 varias veces y decía que alguien lo estaba persiguiendo y que intentaban secuestrarlo. En la última llamada al 911, dijo que de repente todo estaba bien. Apenas 14 a 15 minutos después, una mujer lo atropelló, se detuvo y llamó al 911. Lo atropellaron 2 veces más y murió. La autopsia no mostró señales de picaduras de abejas ni de avispas. La conexión con el vivero se debe a que estaba justo un poco más arriba del camino de donde murió, el lugar había sido saqueado, se habían comido pizza y se habían llevado dinero, pero su billetera y su teléfono estaban sobre el mostrador, intactos. Sin embargo, la familia no quedó conforme con esa explicación, especialmente porque él ya había enviado mensajes diciendo que había algunos problemas con los chicos locales, ya que el soldado no era de esa parte del estado. Así que la familia hizo que un investigador privado lo revisara. Analizaron las grabaciones del 911 y encontraron varios momentos en los que otras personas hablaban de fondo, aunque casi nada podía entenderse. Excepto una cosa. En la llamada al 911 donde le dijo a la operadora que todo estaba bien, se podía escuchar una voz masculina diciendo dile. ¿Y el vivero? No había ADN, ni huellas dactilares, ni huellas de pisadas que llevaran hasta el soldado, a pesar de que su teléfono y su billetera estaban ahí dentro del edificio. Mucha gente, incluida su familia, cree que lo desvivieron algunos de los tipos locales de allí después de que se pelearon por algo. Lo persiguieron y lo alcanzaron. Pudo volver a correr después de la llamada final al 911 y un conductor lo atropelló mientras intentaba conseguir ayuda. Y la policía del condado encubrió todo porque los chicos involucrados tenían alguna conexión con el departamento. De los 3 conductores, a ninguno lo acusaron por atropellarlo. Creo que solo el primer conductor se detuvo, pero se descubrió que uno de los otros conductores tenía vínculos con el departamento, ya fuera por familia o por amistad. No me sorprendería demasiado, ya que pasan muchas cosas turbias en los departamentos de policía de los pueblos pequeños, incluido encubrir abusos cometidos por oficiales. De verdad espero que su familia consiga justicia para él. Un estudiante de primer año con Asperger estaba siendo maltratado por su familia en casa. Era un chico problemático y se metía en problemas a propósito, pero nadie era demasiado duro con él por su situación familiar. Era un chico muy querido en la escuela y en la comunidad. Un día,
justo antes de las vacaciones de diciembre, estaba muy enfermo, pero su mamá lo mandó a la escuela de todos modos. Lo dejó fuera de la casa sin dejarlo entrar. Decidió intentar meterse en una de las casas vacías de la calle, por la chimenea. Ahora, este chico tenía el tamaño de un niño de segundo grado, pero era demasiado grande para pasar porque las chimeneas se van estrechando hacia abajo. La mamá nunca contestó el teléfono cuando la escuela reportó que estaba desaparecido. Pasó todo un día sin reportar la desaparición de su hijo. Nadie sabía qué le había pasado. Pasó alrededor de un mes y medio antes de que supiéramos qué había ocurrido. Todos creíamos que se había escapado, que estaba vivo en algún lugar, que quizás se había ido a la casa de su hermana. Pues no, muerto en una chimenea. Las escuelas organizaron toda una semana de consejería y cosas así. Un día vistieron de rosa y repartieron pequeños lazos rosas emprendedores por él, porque su color favorito era el rosa. A todos les pegó muy fuerte. Tuvimos a un tipo absurdamente rico de los siglos XVII y XVIII que una noche vio a unas personas robando una tumba, así que decidió que cuando muriera lo enterraran en el techo de un granero detrás de su casa. Él creía que solo estaría muerto durante 30 años, así que pidió que cerraran el granero con llave y pusieran la llave en su ataúd para que él pudiera salir, pero nadie pudiera entrar. También pidió que quien heredara su casa, su fortuna y sus pertenencias tuviera que devolvérselas cuando resucitara. De hecho, cumplió su deseo, pero obviamente nunca resucitó. La gente robó sus huesos y su casa ahora es un consultorio dental. Hace 15 años, el fiscal de distrito local llamó a su novia de muchos años y le dijo que se iba a tomar el día libre en el trabajo y que la amaba. Estacionó su auto en el pueblo y salió a caminar por las tiendas de la zona. No lo han vuelto a ver desde entonces. Su auto fue encontrado al día siguiente donde lo había estacionado. Había dejado su celular dentro del auto, pero sus llaves y su billetera no estaban. Más tarde ese mismo año, su laptop, sin el disco duro, fue encontrada debajo de un puente junto a un río cercano. El disco duro fue descubierto tiempo después por una mujer local que caminaba por la orilla del río, pero estaba demasiado dañado como para recuperar algún dato. Curiosamente, los investigadores descubrieron que alguien había hecho una búsqueda en la computadora de su casa sobre cómo dañar un disco duro. Saltó de un puente de la zona, se encontró con alguien a quien había procesado y que le hizo daño, o escapó de su vida para empezar una nueva. En el pueblo rural de mi abuelo, en India, había un loco del pueblo conocido por hacer cosas bastante extrañas. A veces se metía al azar en las casas, hacía sus necesidades en el piso de la cocina, las embarraba por todas partes y luego se iba. Más allá de algunas golpizas que le dieron unas mujeres furiosas al encontrarlo, la gente lo consideraba inofensivo. Pero después empezaron a desaparecer niñas, todas menores de 5 años. Mi abuelo no quería contarme demasiado sobre lo que pasó luego, pero mi tía abuela, un poco borracha, me terminó contando que él las desvivía y arrojaba sus cuerpos al pozo. Al final, la gente del pueblo se dio cuenta, perdió el control, lo atacó hasta quitarle la vida en público y después tiró su cuerpo en algún lugar del bosque. La razón por la que mi abuelo no quería hablar mucho del tema era que se suponía que él debía estar cuidando a una de las niñas pequeñas, pero en vez de eso se fue a nadar al río con sus amigos. Los padres intentaron culparlo a él y mucha gente del pueblo le guardó rencor hasta que encontraron al verdadero culpable. Hay que tener en cuenta que en ese pueblo prácticamente no existían las leyes, y todo se manejaba más bien como un consejo de aldea caótico dirigido por ancianos ya muy mayores.